Muy buenas noches, bienvenidos al último programa de Hora 25 del ciclo 2013, el espacio político por donde atraviesan todas y cada una de las figuras de la actualidad, cerrando el ciclo sin mi compañera y amiga Yani Soria, que está en su luna de miel, así que no creo que nos extrañe lo que nosotros le extrañemos a ella, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Ya en un cierre de año bastante convulsionado, como todos sabemos, a través del estallido social que se generó luego de la crisis policial, que derivó en saqueos y que ha dejado a todos con una cierta sensación de angustia y muchos interrogantes, por cierto, para responder alrededor de estos temas. En un año que se suponía que es un año electoral, que no se esperaban mayores inconvenientes más que la temperatura normal que alcanzan en los años electorales, la vida política, pero que derivó en un narcoescándalo, en esta crisis policial, en los saqueos y diversos temas que afectaron a Córdoba y que en el caso de los saqueos empezaron en Córdoba y se desparramaron como un reguero de pólvora por el resto del país. Así que esta noche intentaremos hacer un balance sobre diversas cuestiones, tanto a nivel local en la ciudad de Córdoba, a través de representantes del Consejo Deliberante de Córdoba. Estará con nosotros el oficialismo como la oposición, representado como es costumbre de Hora 25. Tendremos una mesita en la que debatiremos los distintos temas que han atravesado a la ciudad de Córdoba ya en un año bisagra, tanto para Mestre como para De la Sota, como para Cristina Fernández de Kirchner, en mitad de sus mandatos, que los ha encontrado, bueno, en esta suerte de tormenta política y social. Así es que lo mismo replicaremos también en la provincia, a nivel provincial, a través de la legislatura, con una mesa, esta vez de opositores, porque hemos invitado al oficialismo provincial, pero no pudieron venir, no obtuvimos respuesta finalmente. Pero desde aquí cabe decirlo y destacarlo que se hizo la invitación. Finalmente intentaremos echar luz, dar algunas de las respuestas a estos interrogantes que se abrieron a partir de esta fractura que se generó del tejido social luego de los saqueos y de los conflictos que vivimos a partir del 3 y 4 de diciembre ante un nuevo aniversario ya del 20 de diciembre y de aquel estallido social. Vamos a ver qué es lo que ha pasado desde allí hasta aquí y además en el marco de los 30 años de democracia que estamos alcanzando los argentinos, estará con nosotros Guillermo Vázquez, quien es filósofo y abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, para aportarnos con su análisis. Así que no perdamos más tiempo, vamos a la apertura y ya arrancamos con el programa. Primer bloque en Hora 25 y tal como lo anticipamos, vamos a hacer un balance de lo que ha pasado en la ciudad este año, en el 2013, y lo que ha pasado específicamente en el Consejo Deliberante. Hoy una jornada muy caliente en el Consejo porque se trató el paquete económico. Finalmente el presupuesto, la tarifa, las distintas tasas que se van a aplicar y que implican una suba muy grande, entre otras cosas, entre el impuesto inmobiliario. Hubo una jornada bastante caliente hoy en el Consejo, ¿no es así? Olga, muy buenas noches. Buenas noches. Pero en realidad fue una jornada muy difícil, pero no por el paquete económico, porque el debate grande lo dimos en la primera lectura. Y si uno analiza eso y los cambios producidos son casi nada, y entonces el debate ya se dio. A mí lo que más triste me puso como última sesión es un proyecto de supuesto desarrollo urbano que se aprobó de los ombúes, que significa realmente el mayor negociado que yo he visto desde que tengo uso de razón. De un señor que es dueño de 700 hectáreas y pico de campo, que hoy están valuadas en 18 millones de dólares, por una ordenanza sacada hoy por el oficialismo que no se adecua a ninguna de las ordenanzas vigentes. Se le cambió el patrimonio en casi 340 o 70 millones de dólares.
a cambio el municipio no recibe nada. Y yo no estoy en contra de que la gente gane mucha plata. Cuanto más gente gana mucha plata, el pueblo cada vez va para arriba y no para abajo. Pero esto, que al municipio, que está muy mal financieramente para hacer obras de infraestructura que se necesitan con urgencia, el no haber aplicado la norma vigente, que por otro lado la hizo el propio oficialismo, realmente me ha dejado mal y deprimida. Creo que estas cosas, si seguimos así, mal no solo le hacen al vecino, sino que los ejemplos que damos desde la supuesta democracia no son buenos. Bien. Disculpas que no los presenté, vamos a presentar correctamente como se debe. Héctor Campana, de Unión por Córdoba, esta noche con nosotros, y Javier Vicellares, del Radicalismo, con nosotros, Olga Reclutor, de Eva Duarte, también con nosotros. Bueno, ¿cuál es el balance de esta jornada y del año general? Coincidiendo que ha habido un fuerte aumento de las tasas, de la tasa inmobiliaria y de varias alícuotas de comercio e industria, nosotros analizábamos en lo que era lo que se estaba proyectando en la recaudación para el año próximo en estos dos ítem, y nos sorprendía mucho que iban a elevar en casi un 50% la recaudación presupuestada con respecto al presupuesto 2013 en casi un 50%, con lo cual, más allá de que una tasa que se actualiza por la inflación, el tocar las alícuotas evidentemente va a repercutir en el bolsillo, no de los comerciantes porque lo van a trasladar a precios, esa es la realidad. Sus costos van a terminar pagándolo el contribuyente, y el fuerte aumento de impuestos, yo no diría si uno modifica las tasas en un país inflacionario dentro de lo lógico y lo normal. Lo que pasa es que si tomamos aisladamente el año 2014, es una realidad que está en discusión y que podemos verla. Ahora, si tomamos los 3 años, en los que más han recibido aumento, está por encima del 200%. Y el justificativo de que hay que recuperar la capacidad recaudatoria del municipio, los valores históricos, la realidad va cambiando día a día. La actividad económica no es la de antes. Hoy hay un fondo sojero que también reparte dinero para los municipios. Entonces, que el vecino se vea perjudicado nuevamente y que no se tome en cuenta la realidad. Ya con la inflación ya es un castigo terrible que tienen todos los cordobeses. Si a eso le sumamos aumentos por encima de lo lógico, y obviamente el cóctel es muy peligroso y hay este contexto generalizado, ¿no? Nosotros lo hemos llamado impuestazo y eso no hay nada que lo disimule. Vicellares, imagino que no estará de acuerdo con lo que... No, en realidad me parece que el debate es otro en este presupuesto. Y nosotros lo hemos dicho públicamente. A ver, los incrementos tanto en la tasa inmobiliaria, que el porcentaje va del 25 al 32 con un promedio del 29, o en las alícuotas, de las cuales de las 930 y pico de alícuotas que hay, lo que se han incrementado son aproximadamente 100 en porcentajes que van del 10 al 20%, no nos parecen aumentos ilógicos en un país en un proceso inflacionario. Yo lo escuchaba el concejal Campana, en realidad el presupuesto con las rectificaciones presupuestarias que se vienen produciendo durante este año se ha incrementado en aproximadamente entre un 20 y un 22%. Lo que sí creo que es el debate, y indudablemente uno está dispuesto a darlo, es si el vecino de Córdoba siente que lo que paga en impuestos les es devuelto en servicios, y ese es un tema que uno permanentemente lo plantea y sabe que en algunas cosas o en algunos temas, particularmente de infraestructura, todavía no ha podido dar todas las respuestas que quisiera. Estos días de tormenta con las calles, los baches y las inundaciones y las cloacas han sido moneda común en todos los medios, ¿no? Los reclamos. Es sabido que en lo que es alumbrado está faltando, es sabido que en lo que es bache hay una inmensa cantidad de baches que se tapan, pero aparece una lluvia y hay una inmensa cantidad de baches que aparecen. Y es sabido que en el tema cloaca son temas delicados. Y son temas de infraestructura de servicios que venían de muy atrás, donde todo el intendente y todo su equipo han hecho un gran esfuerzo, pero indudablemente todavía el vecino siente que hay materias que faltan de rendir, por así decirlo. Creo que ese es el debate. Yo no creo que el debate sea el incremento, porque creo que el incremento está ajustado a lo que generalmente han hecho las diversas presupuestos provinciales, municipales. Creo que el debate, y obviamente uno lo da, es si está conforme con lo que se viene haciendo en lo que es la tarea de infraestructura. Creo que en muchas cosas hemos mejorado, creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que hay otras donde todavía no se ha estado a la altura de las circunstancias. Respecto a lo que planteó Olga Reclutor, respecto al convenio que ella está denunciando. Hoy fue un debate importante con eso. Estamos hablando de un sector de la ciudad, que es la zona sudoeste de la ciudad, absolutamente deprimido, donde no hay prácticamente accesos. Y yo quiero recordar que los convenios urbanísticos, de los cuales este es el tercer convenio que se tratan, en una ordenanza que ya tiene más de un año y medio. El año pasado se trató también en diciembre. El año pasado tratamos dos convenios urbanísticos. Y este es el tercer convenio urbanístico en una zona de la ciudad absolutamente deprimida, y yo te diría que
casi inaccesible. El debate obviamente gira en torno hacia el beneficio que le corresponde a la ciudad por la ordenanza de convenio urbanístico, es el necesario o no. Nosotros, del análisis del expediente, coincidimos de que es suficiente, de que está encuadrado en lo que normativamente existe, y bajo ningún punto de vista podemos analizar o ponernos a pensar de que hay un negocio o de que hay algo raro por detrás, porque lo descartamos absolutamente. Y la misma dinámica de pensamiento tuvimos cuando trabajamos en los otros dos convenios, Batallón 141 y en el que está diagramado enfrente del Parque Las Heras. Yo creo que el convenio urbanístico es una herramienta útil, en eso vamos a coincidir con la concejal Rutor. Creo que es una herramienta útil que muchas veces serán obras, otras veces serán lotes y otras veces será un espacio físico. El tema es que lo importante es que después de muchísimos años los cordobeses sabemos que ante un cambio del uso del suelo, cosa que no sucedía antes, la ciudad recibe un beneficio para ella. Eso no es cierto. Y lo quiero aclarar porque creo que es deber de los medios de difusión y de los concejales decirle la verdad a la gente. La ordenanza de convenios urbanísticos, aprobada y hecha por el radicalismo, define con claridad que cuando usted va a tener un beneficio porque yo municipio le cambio la norma existente para el uso, y en este caso no solo uso, es uso, fraccionamiento y ocupación, hay un artículo específico que, de acuerdo al beneficio que usted va a obtener, es la cantidad de dinero en tierra, en obra, en todo lo que acá se dijo que va a recibir el municipio. Pues esto no está. Y otra cosa muy grave, la ley, la ordenanza dice específicamente que los convenios son por 2 años y medio. Este es un convenio a 50 años, nunca más vuelve al municipio. No hay un solo planteo de barrio y están pidiendo el 70% de las 730 y pico hectáreas para hacer loteos de 360 y el 30% para hacer loteos de 600. Esta diferencia en beneficio que el dueño de un campo de soja que si hoy lo vende va a cobrar o ganar 18 millones de dólares aproximadamente, al hacer esta ordenanza en contra de todas las ordenanzas vigentes, pasa a tener un capital de 340 y pico millones de dólares, según usted tome valor de metro cuadrado o hectárea de soja, o usted tome valor de tierra que hoy el hombre podría hacer, de lote, que el hombre podría hacer hoy sin modificar nada, URE. El municipio recibe, teóricamente, porque no conta, 50 hectáreas de un supuesto parque que tiene que hacer el municipio, que no accede ni la Virgen María porque es un campo de soja. Segundo, el decirle a la gente que ahí va a haber un parque, le está aumentando aún más el valor para la venta de lotes. O sea que este señor hoy debe estar tomando una botella de champán y agradeciéndole a Mestre el negociado que hoy han hecho. Por eso creo que es el día más triste como concejal después de tener un año, una gestión y 2 años. Es un robo. Lo que hoy ha hecho el Consejo Deliberante es un robo. Un robo no solo a los vecinos, sino a la confianza de que las normas están hechas para que se apliquen. Ellos inventaron la ordenanza de convenio urbanístico, son los primeros en violarla. Y en violarla de esta manera. Es gravísimo. Lo que hoy ha pasado a mí me parece una cosa gravísima. Vamos a darle palabra. A ver, hay un gran desconocimiento de la concejal de la ordenanza. Lo que le dice la ordenanza es... Mire, se la recito de punta... No creo que me la recite. Sí. Ni siquiera creo que pueda decir cuáles son los artículos. Quédese tranquila. Ni siquiera creo que pueda invocar los beneficios. El convenio, el artículo 14, concejal, que donde dice... Dígame el artículo donde dice que el convenio fenece a los 2 años. Usted no tiene la más mínima idea de lo que dice el artículo. Yo le voy a decir lo que dice el artículo. El artículo dice que el desarrollista tiene 2 años para iniciar la ejecución del convenio. Y en caso de no iniciarla, el municipio podrá caducar la vigencia del convenio. Punto. Seguido. Se determinará en el convenio la cantidad de años del desarrollo inmobiliario. En este caso, efectivamente, estamos hablando de una porción de tierra muy importante, con lo cual, lo que se analiza, cuando usted analiza y lo analizó la Comisión de Convenios Urbanísticos cuando hizo la elevación del proyecto, es que es un proyecto que probablemente lleve un desarrollo de muchísimos años. Y yo le quiero poner algunos ejemplos. Hay un ejemplo concretísimo en Córdoba, que son desarrollos en la zona sur, que llevan 10 o 15 años de desarrollo. Porque son desarrollos inmobiliarios donde la infraestructura que usted tiene que darle, no solamente para llegar por acceso vial, le quiero aclarar de que es un lugar por donde puede pasar la futura autopista, con lo cual hay 40 hectáreas menos del desarrollo inmobiliario.
pero todo el desarrollo de infraestructura que hay que darle, gas, luz, agua, conectividad vial, para llegar y para desarrollarlo adentro, lleva muchísimo tiempo. Probablemente no lo vea ni la concejal, ni el concejal, ni yo al desarrollo inmobiliario. ¿Qué era lo importante o lo trascendente a analizar? Si estamos interesados, y esto sí fue el debate que se dio, en que la mancha urbana de la ciudad se desarrolla hacia sectores donde hoy no existe y donde uno tenga la posibilidad, no uno, el desarrollista, la posibilidad de ofrecer lotes a un precio que será el precio X. Por eso yo no estoy en condiciones de hacer futurología de cuántos millones de millones. Una cosa quiero aclarar, pero una cosa, permítame, porque no, perdóname, Además, pero es porque no está faltando faltando a la verdad. El decir punto y podrá, ¿qué significa? Que hoy este señor puede mañana venderle a cualquiera esto ya como lote. Y después vendrán los proyectos de si va a ser un barrio o dos para ver cuál es el beneficio de la municipalidad, que no va a entrar por convenio urbanístico porque no entra más al Consejo Deliberante. El convenio es este, con esta plusvalía, con este beneficio, y el municipio no recibe nada a cambio. Y las zonas deprimidas, en donde están abandonadas desde hace años esta ciudad, es la zona sur, Villa Libertador, etcétera. Y yo estoy de acuerdo que esta es una ciudad que tiene 24 por 24 kilómetros y que tendrá que extenderse e irse para arriba a medida que la población vaya creciendo. Entonces, nadie está discutiendo el desarrollo urbano, estamos discutiendo el negociado de este proyecto. Nada más que a mí lo que me sorprende, la verdad, es si estamos hablando de un proyecto de 50 años, con mucho tiempo, que se haya tratado de la manera que se trató, más allá de la discusión y de la postura que son entendibles, la de todos los bloques. Pero este es un proyecto que debe haber entrado hace un mes, se habrá tratado 4 o 5 veces en comisión, y se había pactado que quedara en estudio para seguir tratándolo y seguir viendo si se podía mejorar y el municipio podía tener más beneficio en el caso que se cambiara. Esta mañana nos enteramos que se trataba hoy, y esa es la realidad. ¿Un tratamiento sobre tablas? Sobre tablas. No, tenía preferencia, claro, pero ya en comisión se había acordado y no estoy faltando a la verdad. Eso le quería decir. Al tener preferencia de 2 sesiones, uno ya sabe qué día se va a tratar. Perfecto, pero se había acordado que quedaba en estudio. Hoy esta mañana dijeron no, lo vamos a tratar, no lo vamos a volver a comisión. Entonces eso es lo que hace sospechar de todo esto, esa es la realidad. Porque no hay ningún apuro para tratarlo ahora si esto es un desarrollo bien a futuro. Esa es la realidad. Bien. Bueno, hay varios temas además que atravesaron este año muy trascendentes, como son 2 temas ejes que han sido el transporte y la basura. Quería que me hicieran un resumen, digamos, de cómo ha sido esto en el Consejo y cómo se ha tratado, breve, porque ya nos ha llevado casi todo mucho el tiempo esto. Sí. Bueno, hablo un poco yo porque... No sé. Bueno, le vamos a están dar discutiendo los concejales. la palabra, sí. Hoy en realidad, al principio de año se terminaron de aprobar los pliegos de higiene urbana y de transporte. Se puso en marcha una concesión precaria que han denominado, que trajo bastante inconveniente, más allá del beneficio de 200 colectivos, o los que haya ahora realmente recorriendo la ciudad, que creo que son menos por todas las informaciones, pero bueno, como hemos hecho pedido de informe y nunca lo han respondido, no lo sabemos. La realidad es que hablan de marzo, ojalá que en marzo se ponga en marcha el sistema, ojalá que dejemos de pagar los subsidios a la TAMSE, que obviamente, según el Ejecutivo, van a bajar y se van a eliminar a partir de marzo. Ojalá que los ciudadanos viajen mejor. Nosotros somos pesimistas. Y lo que nos preocupa en el tema de higiene urbana es cómo se ha aumentado la partida de gasto de la Secretaría de Ambiente. Prácticamente ha aumentado un 90% sin mucha explicación, a lo mejor Javier los puede dar ahora, pero que en algún momento, cuando se habló de esta privatización de los servicios de la empresa Luce y Cotreco, era para ahorrar fondos. No sé en qué van a gastar el próximo año, a lo mejor están las tarifas atrasadas, a lo mejor las empresas van a pedir una recomposición, que seguramente lo han hecho varias veces y eso ha aumentado en el transcurso del tiempo. Pero el aumento del presupuesto en casi un 90% y el servicio es el mismo, esa es la realidad. Hablan de que para fin de del próximo año, mediados de año, se dará una prórroga a estas 2 empresas y comenzará el nuevo sistema de higiene urbana. Lo veremos, la verdad que estamos en la expectativa. Más allá de eso, siempre nuestra actitud ha sido de colaborar y de tratar que la ciudad de Córdoba esté mejor. Lo que no podemos es quedarnos callados ante lo que vemos son errores o son cosas poco transparentes. Bien. Bueno, a ver, vamos a dejarle finalmente al oficialismo que responda. La palabra final. Sí. Yo para agregar a lo que plantea Campana, acá hay 2 cosas claras. Tenemos información que la propuesta económica de la primera apertura de Sobre supera los 140 millones mensuales y el presupuesto prevé 100 millones mensuales, pero en todo concepto, no solo en barrido y limpieza y recolección, sino para mantener lo que hoy es crece, es enterramiento y que mañana será o no Cormecor, no sabemos. Por lo tanto ya
empezamos con un presupuesto que deficitariamente tiene casi 50 millones mensuales solo para barrer y limpiar. O sea que habrá que dejar que el caballo camine a ver qué tan rengo o no es, porque se supone que recién el año que viene, a partir de marzo, veremos cómo va a ser el sistema. Y en colectivo no podemos decir nada. Lo que podemos decir es que hay una licitación en camino, que se han presentado las empresas que se han presentado, y que hasta que no veamos si van a poder cuajar lo que dice el pliego y el servicio que van a prestar, no podemos decir nada, porque el plan de movilidad no hemos visto nunca. Y este pliego tiene estaciones de transferencia para que lo radial y lo circular que plantea se cumpla. O sea, nunca nos han respondido los pedidos de informe, tampoco a nosotros. Por lo tanto, hasta que no veamos adjudicaciones firmes y cómo son los recorridos y las líneas, etcétera, no vamos a poder juzgar un servicio que hasta ahora sigue escrito, pero nunca visto. Hay una UTE, digamos, que ha estado funcionando este tiempo, finalmente. Sí, hasta marzo. Hasta marzo. Pero bueno, eso solo para la TAMSE, el resto del servicio lo conocemos. Le agrego una cosita más. Sí. Ojalá que cumplan el 70% de las unidades, como dice el marco regulatorio, adaptada para discapacitados. Chicos que vienen casi semanalmente al Consejo para que eso se cumpla, que es algo que votamos entre todos. 70% al comienzo de la concesión y el restante 30, 15, bien como dice el Consejo. Hasta ahora los 200 incorporados no lo cumplen. Bien. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces el año que viene? Van a estar las dos concesiones más importantes. A ver, yo quería hacer esa reflexión. Lo más fácil era los dos temas prácticamente trascendentales del municipio, como son el transporte y la basura, dejar que el tiempo transcurriera y no avanzarlos. Se avanzó, se hizo un marco regulatorio en el transporte, se hicieron los pliegos de licitación tanto en transporte como en basura, se avanzó contra el gremio del transporte de UTA en el medio con una gran presión para que lo de TAMSE no saliera hacia adelante y se pudo hacer una preadjudicación. En el medio de la preadjudicación y la adjudicación, dos empresas preadjudicadas ofrecen 200 unidades de 0 kilómetros que están circulando por la ciudad de Córdoba, con lo cual el tema de que el colectivo de TAMSE de 8 años de antigüedad queda parado en medio de la esquina pasó a ser, y esperemos que siga así, un triste recuerdo. Y en el tema de la basura pasa exactamente lo mismo. A ver, se empezó a avanzar en un pliego ambicioso. Yo comparto en esto de que hay que ver cuál es el costo del pliego para ver qué es lo que puede la ciudad absorber y qué presupuestariamente puede la ciudad. Por tramo, así que pueden adjudicarse lo que dice el concejal Campana, algunos servicios. Efectivamente. Con lo cual tendremos que ver en el proceso de apertura de sobres allá por el mes de febrero, que estimo yo que será el mes de febrero, cuáles son las cotizaciones y hasta cuánto la ciudad puede pagar. Lo que tiene que quedar claro es que uno le apunta en los dos temas a mejorar el servicio. Era fácil quedarse quieto y no hacer nada, como en muchos años. Veníamos de prórroga. Bueno, se afrontó de frente los dos temas con diferentes tiempos buscando mejor solución. Había que hacer, no tenía otra alternativa. Qué sé yo, mire, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones también. ¿Qué le va a hacer? Bueno, el año que viene seguramente Feliz Navidad, nos encontraremos aquí en una nueva mesa de debate que quiero agradecerles que han participado todos. Esteban Domino también estuvo invitado, no pudo venir por la cuestión de agenda, pero hay que agradecerles realmente que se presten un debate así abierto. Por favor, mucha felicidad para los cordobeses y mucha tranquilidad en un año que no termina en forma ideal como uno quisiera. Sí, un año que termina bastante complejo, ¿no? Vamos a esperar que el año que viene nos encuentre mejor a todos, que tengan muy buen, feliz fin de año y un mejor 2014 para todos. Igualmente para ustedes. Vamos entonces, terminando el primer bloque de Hora 25, en el próximo bloque la misma discusión, el mismo balance, pero a nivel provincial, con legisladores provinciales de Córdoba. ¿De dónde? Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Rosso Gigantografías. Crecemos para que usted y su familia tengan la buena atención que necesitan. Sanatorio del Salvador, un grupo humano de confianza al servicio de su salud. Sanatorio del Salvador, 15 años junto a usted. La Recoba del Río, Pileta Arcoíris, salón de fiestas y eventos especiales, fiestas de 15, casamientos y reuniones empresariales.
Dirección de Eventos y Gastronomía Propia. La Recoba del Río, Pileta Arcoiris. La mejor opción en Sierras Chicas durante todo el año. Avenida San Martín, 2346, Río Ceballos. Consultas al teléfono 03543 450752. Por mail a larecobadelrío@hotmail.com o búscanos en Facebook como La Recoba del Río, Pileta Arcoiris. Segundo bloque en hora 25, tal como lo prometimos en el bloque anterior, esta vez le toca el balance a la legislatura provincial. Están con nosotros esta noche Liliana Montero del Frente Cívico, que conserva la minoría, la primera minoría de como debe ser en función de la voluntad popular. A ver, vamos a ver si de Loredo, Rodrigo Loredo del radicalismo está de acuerdo. Nos disponemos a pelear mayoría nosotros. Bueno, Rodrigo de Loredo del radicalismo, muy buenas noches, y Aurelio García del Orrio de Nuevo Encuentro. Bien. Bueno, de Nuevo Encuentro no, Encuentro Vecinal. Encuentro Vecinal, perdón. Está bien. Bueno, un año agitado ha sido para la legislatura de Córdoba, desde la reforma jubilatoria hasta el presupuesto que se votó sin contemplar estos incrementos que se le dieron, por ejemplo, a la policía, digamos, un camino largo. En realidad, si uno tiene que hacer un balance en relación a la ciudadanía, este ha sido un año muy malo para los cordobeses en materia de lo que han sido las políticas públicas provinciales, y eso tiene su correlato en la legislatura en un año muy malo desde el punto de vista de la institucionalidad legislativa, toda vez que ha poco funcionado la democracia en la expresión de las ideas, en el tratamiento de los proyectos, una legislatura que por orden del gobernador de la Sota ha estado ajena totalmente a la realidad de los cordobeses, negada a discutir los problemas de los cordobeses, negada a tomar en cuenta la opinión de la oposición. Ha sido un año de la mayor crisis institucional de la provincia de Córdoba en los últimos 15 años, y nos encontramos con un oficialismo que discute sobre el sexo de los ángeles, pero que no puede discutir sobre la realidad política de la provincia de Córdoba, y esto ha hecho que la calidad institucional de Córdoba hoy esté a nuestro criterio en el nivel más bajo, más allá de todos los esfuerzos de quienes estamos aquí sentados para lograr que vengan los ministros, que respondan informes, que se traten leyes que le mejoren la calidad de vida a los cordobeses, porque en realidad, desde el punto de vista de la producción de cada uno de quienes somos parte de la oposición, uno podría decir que el balance es positivo, cada uno ha cumplido a su manera con la responsabilidad que la sociedad nos dio, que es ser oposición, es decir, controlar y proponer. Hemos propuesto, nosotros tenemos 400 pedidos de informe y casi 70 leyes. No ha sido tratado ni un pedido de informe ni ninguna ley. Por lo cual esto habla de la mediocridad de la calidad institucional que Unión por Córdoba le ha impreso a la legislatura, y por lo tanto habla de la despreocupación que este gobierno en retirada, porque es un gobierno en retirada, el de Unión por Córdoba en la provincia, le ha dado a la calidad de vida de los cordobeses. Bien. Bueno, en esta bisagra, digamos, en esta mitad de gestión del mandato de la Sota, ¿qué balance se puede hacer? Muy similar a lo que acaba de decir Liliana, y de hecho tenemos un trabajo parlamentario también muy similar en términos de que jamás son contestados nuestros pedidos de informe, jamás logramos que acude un funcionario a rendir algún tipo de cuentas, jamás logramos que nos aprueben ningún proyecto. Yo personalmente presenté 56 proyectos de ley, no tuvimos la suerte ni siquiera de que se discutan. Pero vos decías un año convulsionado en la legislatura, un año convulsionado en la sociedad, y la legislatura como caja de resonancia de eso, bueno, es el foro donde se produce la disputa o la discusión política sobre temas que pasan en la sociedad. Porque no pasó en la legislatura el ajuste jubilatorio, pasó en los 92.000 jubilados a los que le pagaron el haber jubilatorio, en simultáneo a un gasto que no termina de advertir que tiene que ser austero. Pasó en la sociedad que de pronto tenemos un gobierno que tiene una presión impositiva récord,
que creó el impuesto a los combustibles y tenemos la provincia con naftas más caras del país. Y eso repercutió en la legislatura, pero en la sociedad ha sido víctima del escándalo del narcotráfico y con sus derivaciones y consecuencias en la policía, el narcoescándalo policial, que tiene 7 policías imputados, 70 policías que fueron apartados de la Dirección de Narcóticos. Y finalmente en la sociedad terminó pasando la tragedia del 3 y 4 de diciembre. Es una tragedia absolutamente evitable, cuya principal responsabilidad está en el gobierno de la provincia. Y si vos me permitís decir cuál es mi síntesis del balance de 2 años, es muy difícil hacer balance de 2 años de un gobierno que tiene 14. Entonces, lo dijimos desde lo electoral con el resultado de la última elección. Pero esto ya no es desde lo electoral. Estamos ante un fin de ciclo de Unión por Córdoba. Unión por Córdoba es una administración que gestionó muy mal los intereses de Córdoba. Bueno, dirán, pero te toca decir eso porque estás en la oposición. Yo desafío a discutirlo en políticas públicas concretas, en materia educativa. Hemos retrocedido, de seguridad. Estaba invitada aquí un representante del oficialismo que no vino. Vamos a dejarnos claro. Y en el Parlamento siempre intento discutirlo de esa forma. ¿Qué digo? Le tocó administrar bonanza económica. Lo mismo pasó en el gobierno nacional. Córdoba creció, al igual que todas las provincias argentinas, al igual que todos los países latinoamericanos, en tasas del 8 o 9%. Mientras el viento de cola y la economía permitía, los problemas de una mala gestión no se veían. Cuando cae la economía, bueno, ¿cómo que de pronto nos enteramos que toda la fuerza policial estaba trabajando con sueldos de miseria y todo el sector público también? ¿Por qué de pronto nos damos cuenta del deterioro cultural y educativo de la propia sociedad cordobesa el 3 y el 4 de diciembre? Bueno, fueron años de no implementar políticas públicas efectivas, de no dar un salto cualitativo, de aprovechar la oportunidad del crecimiento económico, de desarrollarnos. Nos deja... Es muy feo venir acá a días de una Navidad a hacer un balance así. Yo creo en que la sociedad todos los días nos da muestras la sociedad nos da muestra a la dirigencia política, a los gobiernos, de que las cosas pueden mejorar, de que hay expectativa. Hay todos los días muchos más ejemplos de gente que se esfuerza, que trabaja y que no son noticias. Sin embargo, vamos recogiendo las noticias negativas. Tengo esa expectativa, tengo ese optimismo. El pueblo argentino, el pueblo cordobés es un pueblo aguerrido, entusiasta, muy creativo. Considero que van a venir tiempos mejores, que vamos a salir. Pero honestamente, el balance de las gestiones de Unión por Córdoba muestra estos datos. ¿Usted cómo se sintió en la legislatura y cuáles fueron los proyectos que a su parecer han sido los más importantes que se han tratado, para bien o para mal, Aurelio? Mire, hay una diferencia, comparto todo lo que han dicho los legisladores aquí, pero también hay que hacer una distinción entre lo que fue el primero y el segundo año. En el primer año el gobierno intentó algún tipo de novedad con el tratamiento de algunas leyes interesantes, de alguna forma le dio un poquito de impulso, pero después entraron, digamos, fue tan solo un envión, entraron en una deriva así absolutamente chata, y yo creo que lo bueno que podemos aportar la oposición es que no nos hemos callado nunca, ¿sabe? Que es difícil en un sistema donde exhiben y tienen tanto poder. Es difícil mantener la moral alta en el sentido de controlarlo al gobierno. Y la oposición en la Cámara lo ha controlado al gobierno. Eso yo le doy fe que hemos cumplido con nuestro deber. Y como lo hemos controlado, le puedo decir con toda responsabilidad que De la Sota y Unión por Córdoba ha destruido esta provincia. La han destruido. Yo creo que los cordobeses no tienen noción del grado, porque claro, esto no se puede terminar de saber porque De la Sota está blindado publicitariamente. Si usted ve la pauta publicitaria del gobierno, ponen mucho dinero en muchísimos lados, y mucho dinero. No sé si pagan, pero por lo menos lo prometen. ¿Me entiende? Lo comprometen. Eso ha hecho... Dinero público, además. Eso ha hecho una vergonzosa. O sea, cuando haya que juzgarlo a De la Sota, no hay que juzgarlo solo a De la Sota.
hay que juzgar a importantes comunicadores sociales de Córdoba, que son tan o más responsables que de la Sota, porque lo han blindado vergonzosamente. ¿Está claro? Y yo me encargaré de recordar esos nombres cuando la debacle definitivamente aparezca, cuando los cordobeses se enteren definitivamente que esta provincia debe 14 veces más que la provincia de Santa Fe, ¿me entiendes? Y no teniendo teniendo mucho más potencial que la provincia de Santa Fe. Cuando los cordobeses sepan todo esto y la gente diga, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo ser posible esto? ¿Sabe cómo pudo ser posible esto? Con la traición de una prensa adicta al gobierno y adicta de la peor de las adicciones, la adicción del dinero, la cobertura a través del dinero, ¿sabe? Eso tarde o temprano los cordobeses lo van a saber, pero no habrá que hacer como un papel, tirarlo de la Sota, así como quien tira un papel viejo. Habrá que recordar los nombres, las empresas, los comunicadores que lo blindaron vergonzosamente. Cuando el hombre se vio blindado, es fácil gobernar cuando uno está blindado. O sea, ¿qué te importa? Si hagas lo que hagas, y la gente no se va a enterar. ¿Cuáles son las cosas que les quedaron pendientes, que no se trataron en la legislatura y que consideran que se deberían haber tratado? Proyectos que ustedes hayan presentado que no tuvieron lugar, digamos, por ser una minoría. Todo. No, yo como... Pero que destacarían ustedes, digamos, del abanico de proyectos que pueden haber presentado. Más allá de una terrible deuda en cuanto a la institucionalidad, comparto con lo que decía Rodrigo, no es agradable para quienes transitamos en la política tener que venir a decir que la política fracasa frente a la capacidad que tiene que tener para resolver la vida cotidiana de los cordobeses. En lo personal, la verdad que creo que la mayor deuda que siento y que es la que voy a empeñar todo el esfuerzo en los 2 años que quedan, tiene que ver con la salud pública. Este año ha sido en lo personal y con el acompañamiento del bloque y de muchas organizaciones sociales, hoy Belleville es una deuda pública. O sea, la violación a los derechos humanos en los hospitales públicos hoy es una realidad y yo siento que la legislatura tiene una deuda. Fíjese, una legislatura que no quiso ni siquiera que se pasaran en su recinto las fotos del horror de lo que significa un campo de concentración bajo el título de hospital. Eso hoy todavía está vigente por acción del gobierno de la provincia y por omisión y corresponsabilidad de la justicia de Córdoba, que en 1 año no ha dictado una sola medida que garantice la vida de esas personas. Esa es la mayor deuda, porque sabe que a mí me duele profundamente. Esas fotografías que se difundieron a principio de año. Sí, que son toda la situación de los hospitales monovalentes de la provincia de Córdoba, en donde Belleville es la punta del iceberg. Yo celebro, y lo voy a reconocer, de que el nuevo ministro de Salud el día sábado haya estado en el hospital de Belleville. Celebro porque digo un ministro que recién asume y que por lo menos ha escuchado, siendo diputado nacional, que hay una grave situación en materia de salud pública, que mire, salud, educación, seguridad, son áreas que son imprescindibles de que un Estado se haga cargo. Hoy la salud pública está devastada. Nuestros ciudadanos no tienen dónde hacerse rayos, dónde los atiendan en una guardia, y eso lacera a cualquier dirigente que se precie de tal y decir, no pudimos resolver esto, que es esencial para la vida de los cordobeses. Bueno, la verdad que uno tiene una sensación de deuda que tiene que ver con una sensación de impotencia. Si te estamos contando de que la cantidad de proyectos que son propuestas concretas que hemos presentado ni siquiera fueron discutidas, porque probablemente discutiéndola nos damos con que hay otra mejor o que no es realizable o que no hay presupuesto, no es prioritaria, no la hemos ni discutido. Si pedimos presencia, fíjate, pedimos 5 veces entre el Frente Cívico, el Bloque del Gorrio y nosotros, 5 veces le pedimos a Oscar González, en su carácter de jefe de gabinete, que venga a la legislatura. Despreció la legislatura y ahora nos conduce en la legislatura, como irónico, ¿no? Entonces uno siempre tiene una sensación de deuda,
¿qué más uno puede hacer? Creo que un poco también conversando entre nosotros decimos, por ahí la misión nuestra es que tomen estado público las cosas. Y lo que dice Elorrio de lo dificultoso que tomen estados públicos algunas cosas también es una realidad. O sea que tenemos un trabajo muy condicionado y por ahí uno tiene el sabor amargo de ser anunciador permanente de malas noticias. Y entonces eso es una sensación como de deuda, de impotencia que uno tiene. Bien. Y también de deuda porque creo que uno siempre se cree que puede hacer más. Aurelio, le pido brevedad, le pido disculpas. Sí, muy breve. El tiempo que me quede en esa legislatura de Córdoba voy a tratar de honrar el voto de las personas que me pusieron ahí y lo hago cada día trabajando con el mismo entusiasmo y con un compromiso muy fuerte en los 2 años que quedan para terminar o para que se rompan los vínculos que existan entre la política y la droga y que se rompan los vínculos que existen entre las fuerzas de seguridad y la droga. Ese va a ser mi esfuerzo en los 2 años que quedan. Les agradecemos mucho que hayan venido hoy y que hayan prestado este debate, que siempre suma para que la gente pueda conocer qué es lo que se hace. Una feliz Navidad y un feliz año nuevo a la gente que nos está viendo. Y un buen año. Un mejor 2014, va a ser mejor, va a ser mejor. Que terminemos en paz en un 20 de diciembre, ya a esta hora estamos un 20 de diciembre, así que sabemos que terminemos en paz. Y entonces las deudas, si no tome mal apunte, son salud pública, educación, seguridad, institucionalidad, en respeto a la institucionalidad del diálogo y lucha contra el narcotráfico y los vínculos. Y un préstamo, dice el otro día. ¿Cuál de ellos? Deudas chiquitas que tenemos. Así es. Bueno, que tengan un feliz fin de año. Igualmente, y mejor. muchísimas gracias. Próximo bloque entonces vamos a intentar analizar qué es lo que dejó este estallido social que vivimos el 3 y el 4 de diciembre en el marco de este nuevo aniversario del 20 de diciembre y también enmarcados mayormente luego de 30 años de democracia en la Argentina. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Para analizar la realidad política, Canal C tiene un día más. Día 8, con la conducción de Marcelo Meloni y Nicolás Gerchunov. Martes, 11 de la noche, en Canal C. La Recoba del Río, Pileta Arcoíris, salón de fiestas y eventos especiales, fiestas de 15, casamientos y reuniones empresariales, dirección de eventos y gastronomía propia. La Recoba del Río, Pileta Arcoíris, la mejor opción en Sierras Chicas durante todo el año. Avenida San Martín, 2346, Río Ceballos. Consultas al teléfono 03543 450752. Por mail a larecobadelrío@hotmail.com o búscanos en Facebook como La Recoba del Río Pileta Arcoíris. Exquisitos platos gourmet enseñados por los mejores chefs. La alternativa gastronómica de la ciudad, acompañada de los sabores regionales que Córdoba ofrece con sus productos, encontralos en Sabores a la Carta. Sábados, 16 horas, solo por Canal C. Entre todos, somos Córdoba. Somos más. Tercer y último bloque de Hora 25 para analizar, como dijimos, las consecuencias del pasado 3 y 4 de diciembre, horas terribles que vivió la provincia de Córdoba, que luego se replicaron en otras provincias y que además hoy nos encuentra en un nuevo aniversario del 20 de diciembre con nuevas amenazas de saqueos
y enmarcados en un nuevo aniversario de la democracia, 30 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, sin duda una simbología que no es para dejar de resaltar, pero para ello vamos a analizar las dudas que nos generó y los interrogantes que nos generó esta situación con Guillermo Vázquez, licenciado en Filosofía, vamos a decirlo correctamente. Sí, así es. Bien, bueno, Guillermo, un panorama de estos 3 momentos que acabamos de describir, tanto en la apertura como ahora, digamos. Bueno, creo que ha sido indudablemente un año de muchísima intensidad política. Ha tenido también una repercusión que me parece que influye mucho en Argentina, el comienzo de año con la elección también de un papado que me parece que ha tenido y que está teniendo visiblemente alguna influencia en la política argentina en todos los niveles. A nivel provincial, digamos, la conferencia de prensa que dio de la Sota, digamos, después el mismo 4 de diciembre, cuando anuncia el acuerdo con la policía, llevó a varios representantes de religiones, de religiosos cordobeses, exactamente. Que participaron en la negociación. Por supuesto, también mencionó varias veces la cuestión de la iglesia, en fin, creo que es un actor que ha tomado una relevancia que por ahí siempre la tuvo en la política argentina, en la política mundial, pero que ahora la tiene, digamos, con un poco de mayor relevancia. Eso por una parte de lo que es el comienzo del año, y sobre el final del año, indudablemente, me parece que Córdoba fue un momento, un primer momento de una situación y de una discusión que luego se expandió al país. Esto ha sucedido muchas otras veces en Córdoba, siendo un centro conflictivo, a veces para mejor, a veces para peor, para discutir a nivel nacional y también continental. Se habla muchas veces de una deuda continental respecto de la discusión de la democratización de las fuerzas de seguridad. Claro. Digamos, no es solamente una deuda de Argentina ni de Córdoba, es una cuestión bastante regional, y me parece que en ese sentido el tránsito político cordobés es definido en muchísimas esferas. No es solamente una crisis referida al narcoescándalo y a la policía, sino que se ha visto que había una punta de iceberg, había una serie de puntos neurálgicos en la sociedad que ameritaban ser discutidos y que, por supuesto, no estaban para nada resueltos por solamente una gestión política provincial, sino en general por un conjunto de fuerzas políticas y sociales cordobesas, ¿no? Bien. Luego del golpe de Estado, que conocemos las consecuencias que trajo, digamos, sociales, económicas y políticas, la década de los 90, también muy criticada a través del pragmatismo, si se quiere, que manejó, y la frivolidad que se manejó en ese momento. Esta década kirchnerista, que tiene sus altas y sus bajas, que lo que se ve que desde allí hasta aquí, finalmente, y en los estallidos que hubo estos días, hay una gran deuda de la democracia, de la sociedad y sobre todo de la dirigencia política respecto a políticas de integración en la Argentina, ¿no es cierto? Han pasado 30 años y seguimos básicamente con un gran nivel de pobreza, un gran nivel de desocupación y un gran nivel de exclusión y de marginación en cuanto a la inclusión, a la salud, a la educación, a la cultura. ¿Cómo puedes analizar esta situación y qué es lo que se viene, digamos, a partir de esto? Sí, yo creo que lo primero que habría que decir es que efectivamente, has mencionado muy bien, el legado desde el año 83 de esta parte tiene que ver en todas las fuerzas políticas de Argentina, yo diría en una enorme cantidad de los ciudadanos, la amplísima mayoría, hay una apuesta fuerte por la institucionalidad. Más allá de alguno que otro discurso que esté dando vueltas, en fin, instaurar cierto miedo. El miedo es una pasión muy poco democrática, es una pasión que tiene poco afecto para la vida en común. Eso por un lado, me parece desde ese punto de vista bastante elogiable la situación en ese sentido de institucionalidad democrática del 83 de esta parte, que no haya rumores de golpes, de fines de gobierno, en ese sentido. Creo que eso lo hemos saldado. Eso me parece que es una cosa muy importante y no es tan simple, efectivamente no es una cuestión que hoy ya transita un sentido común, pero llegar a eso, fíjese, Alfonsín vivió crisis muy similares a esta,
y las azonadas militares estaban a la orden del día, y después, por supuesto, con cara pintada, por supuesto. Semana En este Santa. sentido, me parece que es importante eso. Respecto de una deuda social y una deuda en inclusión, creo que efectivamente también lo manifiestan todas las fuerzas políticas, los movimientos sociales, etcétera. Algunos con mayor o menor nivel de crítica, sabiendo, por supuesto, que se está mejor en niveles que se pueden medir no solamente con estadísticas del país, sino la CEPAL y demás, niveles de igualdad, niveles de inclusión mucho mayores a los que hace 20 años. Por supuesto, hay muchísimas deudas sociales y creo que la situación cordobesa ha marcado una cuestión que me parece clave, que es el límite geográfico y social de muchos ciudadanos que, digamos, por políticas de seguridad, pero también por deficiencia de políticas públicas, les cuesta muchísimo ingresar en el espacio más urbano. Y creo que lo que se vio, que la ausencia de la coerción de la policía mostró que efectivamente muchos de esos sectores, al no estar incluidos, sintieron también no solamente diría en los saqueos, si hubo una necesidad de consumo o no, digamos, una necesidad de inclusión en el sentido de laboral, de políticas sociales, etcétera. Pero por supuesto ha habido mucho de eso, pero también ha habido de otras cuestiones que habría que pensar en otros sectores sociales que sí están incluidos, que sí tienen trabajo y que también optaron por no solamente participar en los saqueos, como se vio, sino también incumplir la ley, otro punto de vista de la ley, pero exactamente, agredir físicamente a patadas a una persona indefensa en el suelo, armarse por ahí sin tener ningún tipo de autorización, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, me parece que sí hay una cultura democrática y no tanto una institucionalidad democrática que es necesario seguir fomentando y que la inclusión siempre es el principal elemento. Una sociedad que no está incluida, he visto muchas veces que se ha hablado de la palabra, el término, el sintagma tejido social. Sí. Da la impresión que en Córdoba un tejido, es decir, algo unido, algo poblado, integrado, se vio, digamos que es un concepto bastante ficticio en ese sentido, ¿no? Lo es un término metafórico, pero me parece que ahí hay cierta partición del espacio social cordobés que creo que amerita mucho, desde las políticas de seguridad hasta las políticas de inclusión en políticas públicas que tienen que ver con salud, educación, etcétera, que tiene que reverse de modo bastante urgente, me parece, ¿no? ¿Y cómo se vuelve a armar esta urdimbre que, si se quiere, quedó o se mostró rota, ¿no? Resquebrajada a partir de este enfrentamiento que hubo entre iguales, ¿no? Porque finalmente se terminó viendo vecinos que robaban a vecinos, los comerciantes armados, armando barricadas, una situación realmente impensable y que nos ha dejado a todos muy preocupados. Sí, sí. Sí. Se puede tomar a Hobbes, digamos, una teoría de que el hombre es el lobo del hombre, finalmente, desplazando a Locke, digamos, Claro. que... Bueno, desde el punto de vista de la teoría política, yo creo que lo que sucedió en Córdoba estos 2 días es, en un punto, con lo complejo de la palabra y además habiendo gente que perdió, no solamente perdió su vida también, pero desde ese punto de vista que planteas es muy interesante, saber qué pasó ahí, qué sucede cuando no está la amenaza de la coerción, que no es lo mismo, digamos, que porque un sistema legal de penas, un sistema, si se quiere, de criminalidad seguía vigente, porque después muchas veces hemos visto que se produjeron allanamientos, se detuvieron determinadas personas, o sea, esos actos iban a ser juzgados, pero la coerción inmediata que ejerce la policía, al dejar, digamos, de existir, me parece que abrió interrogantes desde muchos aspectos. Uno es el que planteas vos, que es que significa cómo defender la seguridad de los ciudadanos. Y otro es también qué producía la policía y qué produce la policía cordobesa en determinados ciudadanos, digamos, para cuando la amenaza de la coerción desaparece, por qué fue el nivel de saqueo tan grande, el nivel de violencia tan grande que se vivió, y quizá ahí habría que rever qué tipo de política pública de seguridad, qué tipo de delitos van a encargarse a la policía que se persigan, que se juzgue, cuando por supuesto hay una gran cantidad de trabajo policial denunciado por la propia policía que tiene que ver con una figura del Código de Faltas, que es el merodeo, que es una figura que casi no existe en otras legislaciones a nivel nacional.
digamos, está encubierta. Muy muchas cuestionada veces. y muy polémica. Muy cuestionada, muy polémica, pero lo que es más para cuestionar, más que el término constitucionalmente, qué significa, es que hay casi 80.000 detenciones por ese motivo. Es la gran cantidad de trabajo de la policía se lo lleva a eso. Entonces, y lo que significa eso, ¿no? La imposibilidad para jóvenes que terminan con antecedentes para conseguir un trabajo, por ejemplo, digamos, luego, por supuesto, ¿no? Imagínate, digamos, tener 11, 12 años, tener tus primeras detenciones ahí, a lo mejor por querer ir al centro, por jugar al fútbol con tus amigos, por salir a comprar, no sé, al almacén de la esquina que te mandó tu mamá, que te detengan ahí. Después de las 3, 4, 5 detenciones, ya ahí la persona que ha sufrido ese acoso policial, su vínculo con la policía no es el de cualquier ciudadano que ve que la policía defiende sus derechos, pone límites a otras coacciones de otros poderes, sino que es realmente una situación de acoso irracional, inexplicable, etcétera, que debería ser revisto no solamente por el gobierno provincial, sino por todas las fuerzas políticas. La presencia de la Juventud Radical y de otras fuerzas también como el Frente Cívico en la Marcha de la Gorra, a mí desde este punto de vista me parece muy interesante, ¿no? Y además, un interrogante más que creo que nos queda, que no vamos a poder contestar porque se nos acabó el tiempo, es que cómo como sociedad permitimos que esto suceda, ¿no? Y avalamos muchas veces que esto suceda. Por supuesto, creo que hay un problema que es demandarle todo al Estado y no mirar en la sociedad civil qué sucede en el interior, y eso me parece que es una de las deficiencias de la cultura democrática que todavía tenemos por construir, ¿no? Bien, interrogantes pero desafíos también para el año que viene. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, por favor. Bueno, así terminamos entonces este ciclo de Hora 25 con todos estos desafíos, este análisis que hemos intentado acercarles a ustedes a partir de este año, todas las personalidades que atravesaron por este programa. Les agradecemos a todos. Vamos a agradecer a Cablevisión por el espacio que nos ha dado, a la familia Tretel, agradecer a todo el equipo de Hora 25, Francisco Luján, nuestro director, a los chicos, a los camarógrafos, a mi productor Diego Bollo. La extrañamos mucho a Janina Soria, que no ha podido terminar el ciclo con nosotros, pero bueno, le mandamos un beso muy grande. Y a Francisco Boco, no sé si le agradecimos, Diego. No le agradecimos a Francisco Boco. Bueno, a Francisco Boco le vamos a agradecer mucho por el espacio que nos ha dado, el respeto que nos dan como periodistas y como profesionales. Y le mandamos un abrazo muy grande a los chicos de Día 8 que van a tener el programa en Navidad y Año Nuevo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos reencontrarnos el año que viene y que terminemos un año en paz y un 2014 muy feliz para todos.